La Voz de América presenta. Un juez bloquea la política de la administración Biden que otorgaba nacionalidad a cónyuges de estadounidenses. Donald Trump involucra a Elon Musk en llamada telefónica con Volodymyr Zelensky sobre la guerra en Ucrania. Clima extremo azota a California con un devastador incendio y a Cuba con la furia del huracán Rafael. Y ataque antisemita contra hinchas israelíes en Ámsterdam desata indignación internacional. Iniciamos esta emisión del Mundo al Día con la noticia de que un juez federal anuló la política de la administración Biden que buscaba ofrecer ciudadanía a inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses. Jacopo Luzzi en vivo con nosotros. ¿Cómo respondió el gobierno a este fallo, Jacopo? Bueno, Yasmín, la Casa Blanca rechazó duramente este fallo, criticándolo y dijo que tomará acciones ahora. Además, la administración dijo que el programa permitía mantener a las familias unidas, algo muy importante para la Casa Blanca, ya que las personas elegibles podían acceder a la residencia legal en Estados Unidos sin tener que salir del país a la espera de la llegada de los documentos. Un juez federal anuló el jueves un programa de la administración Biden que habría permitido a los inmigrantes no autorizados casados con ciudadanos estadounidenses obtener un estatus legal sin dejar el país y con un camino simplificado hacia la ciudadanía. Este juez de Texas, designado por el presidente electo Donald Trump durante su primera administración, encontró que el programa viola la ley de inmigración de Estados Unidos porque no está autorizado por el Congreso. La regla se centra en lo incorrecto al identificar beneficios públicos significativos, los beneficios del nuevo estatus legal de los extranjeros en lugar de su presencia en este país. El fallo es una derrota para la administración saliente de Biden, que argumenta que la política, conocida como mantener unidas a las familias, promueve la unidad familiar entre los hogares de estatus mixto, sin destrozarlos inútilmente. La Casa Blanca dijo a La Voz de América que está en total desacuerdo con el fallo y está evaluando los próximos pasos a seguir con este programa, que sería elegible por casi 500,000 de indocumentados. Este fallo se pone del lado de los funcionarios estatales republicanos que buscan obligar a los ciudadanos estadounidenses y sus familias, personas que han vivido en Estados Unidos durante más de 10 años, a separarse o vivir en las sombras con el temor constante de ser deportados. Como ha dicho el presidente, Estados Unidos no es un país que separa a las familias. El Departamento de Justicia puede apelar el fallo, pero es probable que el programa esté en la mira de la administración entrante de Trump, quien ha prometido desmantelar las políticas de inmigración del presidente Biden. Recordamos que el programa se aplicaba a quienes estaban casados con estadounidenses y habían estado en el país durante más de 10 años. No representaban una amenaza para la seguridad y estaban protegidos de la deportación bajo el programa que se llama Permiso de Permanencia en el país. Gracias, Jacopo. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos federales contra 3 personas en relación con un presunto complot iraní para asesinar al presidente electo Donald Trump antes de las elecciones. Según documentos judiciales, Farhad Shakeri fue originalmente asignado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán para realizar otros asesinatos dentro de Estados Unidos, pero en octubre se le ordenó centrarse solo en Donald Trump. Shakeri, quien sigue prófugo en Irán, y 2 ciudadanos estadounidenses, Carlis Rivera y Jonathan Ludhall, fueron arrestados en Nueva York. El presidente electo Donald Trump se alista para su llegada a la Casa Blanca, definiendo no solo los nombres que podrían conformar su gabinete, sino que también estaría buscando soluciones al conflicto entre Rusia y Ucrania. Celia Mendoza nos tiene los detalles desde la Casa Blanca. ¿Qué se conoce sobre la comunicación telefónica que sostuvo con el presidente Volodymyr Zelensky y que también involucró a Elon Musk? Celia. Yasmín, esta es una llamada importante porque hay que recordar que desde la campaña ya Donald Trump aseguraba que de acuerdo a sus relaciones con ambos mandatarios, el de Ucrania y Rusia, él podría solucionar este tema del conflicto. Sin embargo, durante esta jornada se sabe que hubo una llamada en la que, de acuerdo al gobierno, o por lo menos las fuentes cercanas al gobierno ucraniano, el presidente de ese país se siente mucho más tranquilo, ya que habrían logrado tener diferentes puntos en común
común y al mismo tiempo la posibilidad de hablar con Elon Musk, quien provee en este momento un sistema satelital y de comunicaciones de Internet, les ha permitido saber que él seguirá apoyándolos a pesar de la transición, y esto podría abrir un campo nuevo para estas negociaciones. Tras ser elegido Donald Trump, el tema de Ucrania y una posible solución al conflicto con Rusia parece estar avanzando tras darse a conocer que el presidente electo sostuvo una llamada con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky y el empresario Elon Musk. En campaña, Trump aseguró que resolvería el conflicto antes de su juramentación el 20 de enero de 2025. Así que tenemos una muy buena relación y yo también tengo una muy buena relación, como saben, con el presidente Putin. Y si ganamos, creo que lo resolveremos muy rápidamente. Realmente creo que lo vamos a resolver. Zelensky fue uno de los primeros líderes en felicitar a Trump y durante su participación en la cumbre de la Comunidad Política Europea en Budapest, se refirió a sus conversaciones con el mandatario electo. Queremos un final justo para esta guerra. Estoy seguro de que un fin rápido de la guerra significa asumir pérdidas. Y creo que sí es muy rápido. No conozco cuál es la propuesta. No la discutimos con el presidente Trump. Creo que está preparando, con su equipo, algunas propuestas o perspectivas desde su punto de vista. El presidente ruso, Vladimir Putin, también ha hecho pública su posición en las últimas horas tras felicitar a Donald Trump y decir estar abierto a reanudar discusiones con Occidente. Lo que se dijo con el deseo de restablecer las relaciones con Rusia y ayudar a poner fin a la crisis ucraniana, en mi opinión, parece merecer al menos atención. Mientras tanto, la administración Biden hace lo posible para entregar el mayor número de recursos a Ucrania antes del fin de su término a medida que avanza el proceso de transición. No especularé sobre lo que podría hacer o hará el presidente electo. Sabemos que ha dicho varias cosas. Veremos qué pasa. Pero lo que les digo es que los altos oficiales se mantendrán concentrados en sus responsabilidades, que son defender este país, cuidar de nuestras tropas y tener éxito mediante el trabajo en equipo. Y este no es el único tema que su equipo está trabajando. Donald Trump está enfocado en empezar a analizar la situación de la migración y un posible plan de masiva deportación, al mismo tiempo la economía, y desde luego ya anunció que su jefa de gabinete será Susie Wiles, quien es parte de su campaña y será la primera mujer en ocupar esa posición. Te agradezco, Celia, por el reporte. Bien, y los mercados de acciones abrieron este viernes al alza tras la victoria de Donald Trump en las elecciones. El índice Standard & Poor's 500 y el Dow Jones alcanzaron nuevos máximos históricos por tercera jornada consecutiva, con los inversores optimistas ante la promesa de impuestos corporativos más bajos y regulaciones más flexibles. Además, el recorte de 25 puntos básicos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal alivió las presiones económicas. Sin embargo, persisten las preocupaciones sobre el impacto de las políticas de Trump en la inflación y la deuda pública. Tras los resultados de las elecciones presidenciales, diversas encuestas han identificado los principales factores detrás de la victoria electoral de Donald Trump. Uno de los más destacados ha sido la economía. Laura Sepúlveda nos ofrece más detalles al respecto. 1 de cada 5 hombres negros votó por el presidente electo Donald Trump, según encuestas de salida de Edison, y pese a que es una comunidad que ha mantenido una percepción de que los demócratas tienen un mejor manejo de asuntos raciales, destaca la profesora de ciencia política, Andrea Gillespie. Sí, hay afroamericanos que votan por alguien como Donald Trump a pesar de algunos de los comentarios racistas que hizo. Y tenemos que hablar sobre cómo en parte la retórica de masculinidad de Trump habría atraído a los hombres de todas las razas. Y como sabemos, también hay un punto realmente importante sobre las percepciones de la economía. Hablamos con muchos estudiantes universitarios y están pensando en sus vidas mientras se preparan para convertirse en adultos. En el caso de los hombres mayores, la cuestión económica también fue importante, pero también surgió con bastante frecuencia un tema interesante, el carácter, y hablaron mucho de eso, del carácter de los candidatos y de los hombres en general. Según expertos y encuestas, la economía fue importante para que el partido primara sobre la solidaridad de raza y género hacia la vicepresidenta Kamala Harris al momento de votar. Vemos como las mujeres blancas votaron por Donald Trump aproximadamente en la misma proporción que en 2020. Pese a que Harris obtuvo un apoyo 12% mayor de mujeres entre los 18 y los 44, Trump logró un respaldo más amplio entre mujeres de más de 45. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Guatemala también se prepara para la nueva administración de Trump. Como nos reporta Eugenia Sagastume, migración, seguridad y comercio son temas que interesan al país centroamericano. Guatemala está a la expectativa de la relación que se tendrá con el gobierno del presidente electo Donald Trump. El canciller guatemalteco lo resume así. El tema migratorio fue el tema central en el debate electoral y seguirá siendo, diría yo, el punto más importante de la agenda bilateral. Otros temas que son de importancia y que de interés para los dos países, el tema de la seguridad fronteriza, el combate al narcotráfico. El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, indicó que la agenda continuará sin importar el cambio de partido en el gobierno estadounidense. Trabajaremos en materia de seguridad con la agenda que ya tenemos, que es institucional, es de Estado, no es una agenda específica partidaria. La promesa de reactivar la economía de los estadounidenses podría convertirse en una oportunidad para Guatemala, explica un experto. Esto obviamente va a demandar mayores importaciones y es una oportunidad para países socios de poder incrementar los volúmenes de exportaciones. Algo que también crea expectativa en el sector empresarial. Hay muchísimas oportunidades en temas como nearshoring, donde posiblemente con las políticas que impulse este nuevo gobierno habrán retos y habrán oportunidades. El presidente Bernardo Arévalo también mostró su disposición de continuar fortaleciendo los lazos con Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. En Cuba, las autoridades evalúan los daños causados por Rafael después de azotar la isla como un huracán categoría 3 y derribar toda su red eléctrica. El suministro de energía ya ha comenzado a restablecerse en la zona oriental. José Pernalete nos trae la actualización. En Cuba, los daños por el impacto del huracán Rafael dejan por delante un desafío a las autoridades y habitantes de la isla. Calles inundadas y viviendas destrozadas es parte del saldo de destrucción por el paso del ciclón que impactó con categoría 3 de contundencia y que provocó el desalojo de decenas de miles de personas en áreas vulnerables de la isla. Imagínate que lo pasamos aquí yo, mi esposo y la niña. Y imagínate las fibras volando, y cuando pasó el ojo del ciclón, más o menos pudimos sacar a la niña corriendo de aquí. Nos asustamos bastante porque, mentira, nunca habíamos pasado un ciclón dentro de una vivienda. El gobierno de la nación caribeña dijo que el huracán no produjo pérdidas mortales. Parte de los destrozos comprometieron el suministro de energía eléctrica en distintos lugares de Cuba. Ya resolvimos en una primera etapa la desconexión que se produjo del sistema electroenergético nacional y ya tenemos organizada toda la fase recuperativa del daño de este ciclón. No obstante, los habitantes de lugares inundados dicen que este año la fuerza de la naturaleza ha causado más destrucción. El agua entra y la ventolera, pero este año sopló bastante, tumbó casas. El posible rastro de desplazamiento de Rafael hacia el Golfo es monitoreado por los expertos del Centro Nacional de Huracanes. Se espera un movimiento lento a medida que avanzamos desde el sábado hasta el domingo y luego un movimiento más hacia el suroeste que llevará a Rafael hacia el suroeste del Golfo de México a medida que avanzamos hacia el lunes y martes de la próxima semana. El pronóstico en costas de México contempla fuertes vientos y olas superiores a 2 metros de altura. José Pernalete, Voz de América. El fuego sigue arrasando en Camarillo, California, donde un incendio forestal deja más de un centenar de viviendas destruidas al oeste de Los Ángeles. A esta hora, organismos de emergencia luchan contra las llamas que han consumido más de 8.000 hectáreas. Fernando Mejía con el reporte. Según las autoridades, más de 20.000 acres han sido consumidos por las llamas. Decenas de bomberos sin descanso continúan con su labor de salvar vidas y propiedades. Más de 100 casas fueron destruidas y el incendio solo está contenido en un 7%. Se estima que aún existen centenares de casas y estructuras en peligro. Lo más difícil ha sido lo errático de cómo se mueven los vientos y lo rápido que este incendio se ha propagado. Varios damnificados han podido regresar a sus hogares y lo que han encontrado es una total destrucción. Perdimos todo. Quizás en un par de días podemos entrar y ver qué podemos rescatar. Aquí en esta comunidad en Camarillo hay por lo menos 12 casas que están totalmente destruidas, están inhabitables. Autoridades se encuentran en el área, ellos están evaluando la destrucción para tener una mejor idea de los daños. El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que habrá fondos federales para los damnificados.
Más de 10,000 personas recibieron orden de evacuación. La Cruz Roja tiene un refugio muy cerca del área donde los damnificados reciben ayuda y en donde la incertidumbre prevalece. Ellos saben que sus casas fueron destruidas, están tristes. He visto familias enteras llorando. En este albergue se les da comida y un lugar para dormir o descansar. Pero dentro de la desgracia también abundan historias felices, como la de Anita Rivas, que ayer no pudo entrar a rescatar a su perra. Estaba muy asustada y temblando. La tuve que cargar para meterla al auto. Las autoridades pronostican otro evento de vientos fuertes para la próxima semana, lo cual les preocupa. Fernando Mejía, Voz de América, Camarillo, California. En instantes, hinchas israelíes reciben brutal golpiza mientras apoyan a su equipo de fútbol en Ámsterdam. Hoy en Foro, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El pueblo americano va decidiendo en función de sus necesidades. El tema del costo de vida tenía muy preocupada a mucha gente y eso no tiene ideología. Y vamos a tener que ver qué de verdad él va a hacer. Ha hecho muchas promesas. Si es solo Donald Trump o el Partido Republicano, porque también vimos mucha gente votar por senadores demócratas y también por Donald Trump. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Helmand, la maldición de los narcóticos, una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán, ahora en todas nuestras plataformas. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias. Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque en La Voz de América, la prensa libre, importa. En el hospital acabaron 5 aficionados israelíes tras ser brutalmente atacados durante un partido de fútbol en Ámsterdam. El hecho ha desatado la condena de líderes mundiales. Carolina Valladares nos reporta. Son las imágenes de la batalla campal contra aficionados israelíes tras un partido de fútbol en Ámsterdam. Hasta 5 personas fueron hospitalizadas tras ser atacadas, según las autoridades, en un acto que ha conmocionado a la clase política del país. Me avergüenza que esto haya sucedido en los Países Bajos y es un terrible ataque antisemita que no toleraremos y procesaremos a los perpetradores, y estoy profundamente avergonzado de que haya sucedido en Países Bajos en 2024. Dijeron las autoridades que 62 personas han pasado a disposición judicial, aunque se desconoce aún cómo empezaron los ataques. Otros vídeos muestran a aficionados israelíes coreando consignas antiárabes en las calles antes del partido. El ministro de Exteriores israelí se desplazó temprano este viernes a Países Bajos para reunirse con el ministro de Justicia. Tanto los líderes holandeses como los israelíes denunciaron los ataques como antisemitas. Esto no solo nos pone en peligro a nosotros, sino también a ellos. Pero antes que nada, debemos afrontar el peligro para nosotros. No podemos aceptar esto. Denuncias que también llegaron desde Estados Unidos. Los ataques antisemitas contra los aficionados al fútbol israelíes en Ámsterdam son despreciables y hacen eco de momentos oscuros de la historia en los que los judíos fueron perseguidos. Antes del partido de la Liga Europa entre Ajax y Maccabi Tel Aviv, las autoridades de Ámsterdam habían prohibido una manifestación pro-palestina planeada cerca del estadio. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. China se perfila como el segundo mayor financiador de Nicaragua para el 2025, de acuerdo con el presupuesto que está a días de aprobarse por la Asamblea Nacional. Donaldo Hernández trae los detalles.
heroico pueblo nicaragüense. China ayudará a financiar el gasto público de Nicaragua para el año 2025, según refleja el presupuesto general de la República que los diputados deberán aprobar en los próximos días. Eso significa que hay más recursos para aplicar al compromiso único que tiene el gobierno de reconciliación y unidad nacional con el pueblo nicaragüense, que es mantener a raya, pecho a tierra, la pobreza y la pobreza extrema. Con el equivalente a $173 millones, el gigante asiático es el segundo financista más importante de Nicaragua. Algunos economistas explican que los intereses chinos son más altos en relación a préstamos de otras instituciones financieras. Estas condiciones financieras son bastante leoninas, una tasa de interés más alta, plazos de pago más cortos. El gobierno de Daniel Ortega quiere convertir a China en el principal socio comercial de Nicaragua, una pretensión cuestionada por analistas. La cooperación china con El Salvador u Honduras, que han sido países que recientemente se han volcado diplomáticamente a favor de la China continental, no ha llegado más allá que la implementación de ciertas infraestructuras. El principal socio comercial de la región sigue siendo sí o sí Estados Unidos y los mismos países centroamericanos. Pese a que los préstamos chinos ayudarán a financiar el presupuesto nicaragüense, el principal socio del país sigue siendo Estados Unidos. Donaldo Hernández, Voz de América. Usted no se mueva porque cuando volvamos, Universidad Venezolana lanza una academia para educar sobre las criptomonedas. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente. Y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre, porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida. Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Ante el auge de las criptomonedas, la Universidad de Caracas ha creado una nueva academia dedicada a formar a los entusiastas de las finanzas digitales. La historia con Álvaro Algarra. Los conocimientos sobre los mercados financieros y las posibilidades de inversión se han vuelto vitales y por esa razón surge la Academia de Blockchain en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Una formación que hemos denominado Trading para no traders, precisamente para el tema del mercado de valores, el tema del mercado de criptoactivos para las personas que no tengan noción y puedan dar sus primeros pasos. Adicionalmente a eso, Venezuela se caracteriza por tener los mayores volúmenes transaccionales de intercambio de criptomonedas en todo el continente. El vicerrector de esa casa de estudios, Gustavo García, resaltó la necesidad de una academia que ofrezca formación académica sobre una tendencia tecnológica que está en manos de cada vez más personas que no comprenden cómo funciona. Esto es una expresión de una cosa
a la que la universidad está tratando de responder en función de los cambios más estructurales de la educación superior en el mundo. El estudiante Juan Cabral destacó la importancia de esta academia para el uso de billeteras o wallets digitales. Son las iniciativas que ayudan a mover el país hacia adelante. Creo que vivimos en una sociedad donde por razones del pasado hemos perdido la capacidad de entender cómo funcionan las finanzas, cómo funcionan todas estas actividades económicas. Venezuela es reconocida como nación pionera en la región en la adopción de las criptomonedas y el blockchain, no solo por la crisis económica que ha atravesado durante los últimos años, sino porque el propio Estado impulsó el ecosistema. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. En breve tenemos fusión de sabores. Una pareja ecuatoriana reinventa el sushi con toques locales ecuatorianos. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. Porque pour moi, le silence pas qu'une option et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur. En vozdeamerica.com. Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. ¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. Cómo interactuaron, cuándo se conocieron y llegaron a discutir el destino del mundo. Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA+. Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. El sushi, un plato tradicional japonés y uno de mis favoritos, hecho principalmente de arroz y pescado crudo, ha encontrado nuevas formas de expresión en todo el mundo al fusionarse con diversas cocinas locales. Pues Néstor Aguilera nos cuenta cómo lo hacen en Ecuador. Con prolijidad, Andrés Arévalo, un chef profesional que vivió y aprendió a cocinar en Estados Unidos e Inglaterra, prepara sushi con el tradicional rollo de arroz. Curiosamente lo hace al fusionarlo con recetas ecuatorianas. Quisimos hacer una fusión utilizando nuestros productos, nuestros sabores, nuestras ciudades tradicionales para que sea un sushi ecuatoriano. En el restaurante que abrió junto a su esposa ofrecen al menos una veintena de combinaciones de sushi a la ecuatoriana. Nombres como guayaco roll, guarandeño roll o ambateño roll tienen gran demanda. Es una ciudad de Ambato y está inspirado en un plato que se llama yapingacho, que lleva una tortilla de papa, lleva huevo frito, lleva un chorizo y también lleva aguacate. Entonces lo que hemos hecho es pasar esos sabores a un rollo. Y este es nuestro rollito acevichado. Y si bien han existido críticas de quienes prefieren el clásico sabor japonés, hay buenos comentarios. Al inicio, claro, la gente dudaba porque decían no es sushi, el sushi tiene que tener pescado crudo, tiene que ser más tradicional, pero en verdad de eso yo creo que se trata la gastronomía, de ir creando, innovando. Los comensales destacan principalmente los sabores. Este tipo específico ecuatoriano con ingredientes y sabores ya reconocidos de mi país y de platos que siempre me han gustado, hace que tal cual me gusta el sushi. Este es nantu, inspirado en la colada morada, que es una bebida tradicional del Ecuador. La oferta también incluye cócteles creados a partir de bebidas tradicionales ecuatorianas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Con esto me voy directo a comer sushi y a ustedes los veo el próximo lunes. Gracias por acompañarnos en El Mundo al Día. Bye.